Bueno, gracias por concurrir. Eh, el título de mi tesis de maestría se llama En el núcleo de la edad dorada del desarrollo, la revista de Ciencias Económicas, en un periodo 1958-1963. Y la exposición básicamente se ajusta un poco al reglamento, pero también al sentido común de plantear el tema, las justificaciones del por qué el tema, por qué el periodo, en mi caso, la estrategia metodológica, es decir, que estuve pensando y estuvimos trabajando con los dos directores, con Hernán, que es mi director, y con el codirector Diego Pereira, trabajando para encarar el problema del desarrollo en la revista, y los principales resultados que puedo obtener, dejando después el espacio para que se pueda ampliar en algún momento. Así que básicamente ese es el orden que tengo pensado seguir en la exposición. No creo que me lleve más de 30 minutos, pero vamos a tratar de hacerlo más o menos entre 30 y 40. En primer lugar, por ahí es un poco redundante referirse al tema de desarrollo económico en la posguerra, ¿no? El tópico parece tener una ebullición fenomenal en distintas partes del mundo, en Argentina también. Acá se crean instituciones, se desarrollan y se difunden teorías, se genera un debate muy fuerte sobre la condición para el cambio social, ¿sí? Eso como una cuestión abierta, y después mi idea fue revisar qué significaba desarrollo económico para un grupo de economistas que se concentraban en diálogo en torno a la revista de Ciencia Económica, típicamente, como le gustó llamarse a la revista, la caja de resonancias de la Facultad de Ciencias Económicas. En ese sentido me parece que, por eso, y me adelanto a alguna justificación posterior, gracias, la revista funciona digamos, de manera muy cercana a los profesores, porque la mayoría son profesores los que publican, profesores de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, los que publican allí y demás. Eh, pero también hay otra cuestión, que es la historia del pensamiento económico. Yo soy docente de historia del pensamiento económico hace más de 11 años. Normalmente acostumbra, la historia tradicional, acostumbra a revisar el periodo que va antes de la segunda posguerra y a concentrarse de dos maneras, en grandes autores y en grandes obras, digamos, ¿no? Entonces a mí me interesó hacer una historia de un tema en particular, no de una gran obra, no de un gran autor, y mirarlo en no una gran obra, precisamente como resultó ser la revista de Ciencias Económicas, y en general me parece, adelanto algunas conclusiones, las revistas de economía política del periodo, y alejada de esas historias biográficas de los autores, que me parece que también forma parte del inventario eh, de lo escrito sobre economía política o la historia de pensamiento económico en Argentina. En segundo lugar, bueno, es la justificación de la revista de Ciencias Económicas. La realidad es que cuando arranqué el proyecto, digamos, el tema me parecía que era irreemplazable porque formaba parte de las agendas de los economistas. Los economistas me parece que tenemos dos grandes agendas, una es el desarrollo y la otra es la inflación en Argentina. Eh, Tenía que elegir una de las dos y me parece que desarrollo era más relevante para el periodo. Después se pueden revisar más adelante, parece ser reemplazada por la inflación, pero el medio, digamos, ¿no? ¿Cuál era el medio? Entonces empecé a hacer una revisión de las revistas culturales políticas, y la realidad es que no era mi métier, digamos. Mis capacidades estaban bastante limitadas para encarar ese proyecto, y el material sobre el que se depositaba ese proyecto era muy difuso, muy diverso, muy heterogéneo, y ya estaba bastante estudiado incluso. Es decir, además yo hago una revisión historiográfica un poco de quienes escribieron sobre eso. Bueno, Sigal, Terán, Tarcus, bueno, una lista de autores que incluso forman parte de materia de la maestría. Eh, por ende lo dejé de costado ese proyecto inicial, aunque sí hice una revisión bibliográfica. Seguí con la segunda revista que me parecía, o la primera revista de economía política más relevante, que es Desarrollo Económico. Y creo que acá hay poca disidencia respecto de revistas de economía política relevantes en Argentina. Pero desarrollo ya había sido estudiada. Justo en el año en donde el primer año que empiezo a indagar desarrollo, se publica una tesis de doctorado
de Pablo Stroparo, la cual leí y al cual entrevisté también, pero una entrevista más informal, no forma parte de las entrevistas formales de mi trabajo. Y llegué a trabajar llegué a trabajar en 1961 entero, con una idea muy similar a la que después tomé como hipótesis para esta revista. Y económica tenía muy pocos trabajos, hay muy pocos materiales y además por el lugar de La Plata respecto de la UBA me parecía menos relevante en términos relativos, aunque uno puede encontrar muy buenos trabajos en ambas revistas. Así que esas son las razones por las cuales, las principales razones por las cuales elegí la revista de Ciencia Económica y además que una de las revistas con mayor extensión para el periodo 58-63, una de las revistas más antiguas que existían. La revista de Economía Argentina se deja de publicar en el año 52, tenía una extensión temporal significativa y ya había sido trabajada por 3 autores, por lo menos, en estos códigos, ¿no? En el código de revisar contextos institucionales y demás, y mensajes de la revista. Y el tercer tema, digamos, que me parece relevante justificar, que es el periodo. Una de las cosas por ahí desde el punto de vista metodológico que más indagó al principio, el periodo desde el punto de vista político tiene un ciclo político muy definido, que es el desarrollismo hasta el 62. Se eligió extender el periodo hasta el 63 porque la revista Ciencia Económica publica su cincuentenario en el 63 en la revista, y lo tenía que incluir necesariamente, pero hay un ciclo político bien definido, hay un ciclo editorial también de la revista. La facultad empieza a formar parte del comité editorial de la revista en el año 58, había dejado de formar parte durante la mayor parte del peronismo y después de la Revolución Libertadora. Ahí la misma facultad había sacado su propio proyecto editorial que se llamó la Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, una revista requete poco conocida. E incluso hasta ni siquiera está completa en la biblioteca de la facultad, existe hasta el 53 en el Ministerio de Economía, pero era un proyecto editorial propio de la facultad. La facultad deja ese proyecto editorial en el año 53 y retoma a contribuir junto con el Colegio de Graduados y el Centro de Estudiantes al proyecto de la revista de Ciencias Económicas. Así que hay un ciclo, me parece que se inicia un ciclo editorial ahí, que yo lo tomo hasta los 50 años de la creación de la carrera y la revista, ¿no? 1913. Ambas, la revista nace, perdón, la facultad y la revista. La revista nace un tiempito antes de la facultad. Hay un ciclo económico definido por una serie de autores, varios, enuncio 5 o 6 autores, en lo que se refiere a la primera fase de la segunda industrialización por sustitución de importaciones, o el adjetivo que se le quiera poner a ese periodo, en donde, en el caso de Eduardo Basualdo, Peralta Ramos, Guillermo O'Donnell, hacen una caracterización separada entre la primera fase de la segunda ISI, una caracterización económica política, digamos, ¿no? Ya sea en términos de lo que sucedía con las clases dominantes, como en términos de comportaciones del ciclo, de deuda, de los perfiles productivos, etcétera, etcétera. Incluso Peralta Ramos llama el paso de la manufactura a la gran industria, digamos, ese periodo, un incremento de la composición de capital, distintos perfiles de inversión externa, etcétera, etcétera, que permiten separar, sí, la primera parte, ¿no? No 58-63 necesariamente, pero no podía extender año más, año menos en distintos autores. Tomo algunas referencias de Brown y Shaw y de Mario Broderson para lo que es en términos económicos casi estrictamente. Después hay otro, no sé si llamarle ciclo, pero sí es una esfera relativamente novedosa, que es la internacionalización de los estudios de economía política, ¿no? Ahí en el año 52 la UNESCO publica un estudio sobre más de 10 países, sobre los estudios de economía en más de 10 países, y resulta que la economía como la conocemos más o menos hoy, la enseñanza de la economía, la investigación de economía, existía solamente en Estados Unidos en aquel momento, y el resto de los países, incluso Gran Bretaña en parte, se asemejaba al modelo francés, lo que se llama y demás. En América Latina sucedía algo incluso más acentuado, los estudios eran más de europeos continentales, digamos, a excepción del caso de Brasil. Entonces, y hay muchos autores actuales y no tan actuales. Noyola Vázquez, por ejemplo, reconoce tempranamente la internacionalización de los estudios de economía,
en ese periodo. Y acá me parece que como la referencia más cercana que nosotros tenemos es la llamada Edad de Oro de los economistas que nombra Manuel Fernández López, que va del 55 al 65 por la difusión, la creación de las carreras, de las distintas carreras, no solo en la UBA, sino en la Universidad Nacional del Sur y en la UCA, la difusión de revistas, porque ciertamente había un conjunto de revistas, después me gustaría tomar un tiempo para reflexionar sobre qué significaban ese conjunto de revistas. Así que me parece que acá hay una ebullición de los economistas como profesionales, científicos y demás que no existía antes, ¿no? Y que un hito que puede ser discutible, por supuesto, pero me parece que es la creación de la carrera en la UBA, que tenía por lo menos más de un tercio de los economistas creados, ¿no? Y que hay muchos antecedentes de la queja, por ejemplo, del caso de Prebisch, de que la facultad no formaba economistas, ¿no? Y en el resultado de las entrevistas, que después voy a indagar sobre eso, surgió básicamente que existían distintos perfiles de quienes habían estudiado antes y quienes habían estudiado después, ¿no? Así que me parece que acá se justifica muy bien el año 58 casualmente, pues se crea el instituto, el CIE en el Instituto Torcuato Di Tella, bueno, posteriormente la CONADE, el Consejo Federal de Inversiones, es decir, hay una serie de instituciones en torno al desarrollo económico que hacen difícil separarse del periodo o elegir otro, digamos, ¿no? Uno puede extenderlo al 66, podría haber sido una elección, no lo fue, cortamos en el 63 porque el trabajo en la revista requirió la indagación profunda de todos los textos, que eran bastantes, digamos, ¿no? Una cuestión de extensión bibliográfica. Así que, digamos, el periodo me parece que está justificado bastante bien de esa manera, y que de última podremos discutirlo si amerita. ¿Y cuál es la hipótesis en realidad? Y acá sí haciendo alguna referencia tal vez a los comentarios de Aníbal sobre el tema del diálogo y demás. Es decir, yo que busqué encontrar la caracterización del desarrollo económico por parte de un grupo de articulistas, en su mayoría doctores, contadores devenidos en doctores en economía, en el marco de un conjunto cerrado de textos, ¿no? La revista de Ciencias Económicas. Y traté de encontrar cuál había sido, si se quiere, el diálogo, ponerlo en esos términos, digo, porque se había hecho referencia a eso, o en qué códigos, ¿no? En códigos de revisar si efectivamente se habían asemejado a lo que Susan Bodenheimer en el año 70, pero muchos, José Nun, un montón de autores justo entre el 69 y el 70, hacen referencia a este paradigma supletorio de las ciencias políticas norteamericanas, que básicamente, o de manera reducida, lo que muestra es que las ciencias sociales en América Latina se, digamos, asimilaron a esas ideas de desarrollo continuo, acumulativo, ordenado, objetivo, y de difusión de sectores modernos a los tradicionales que planteaba el modelo norteamericano de ciencias políticas, y eso se tradujo en las ciencias sociales en Argentina. Entonces mi idea era ver si el discurso de estos economistas o señores preocupados por la economía, y señoras, porque estaba Rosa Kuzminski también, digamos, ¿no? Habían hablado en estos códigos o se habían separado de esos códigos, digamos, ¿no? Con el peso fuerte del continuum de las fuerzas productivas, ¿sí? Sin relaciones de producción, ¿no? Básicamente es, si se asemejaban al paradigma supletorio, entonces tendrían que haber validado que las fuerzas productivas se comportaban de manera ordenada, acumulativa, ¿sí? Un continuum de las fuerzas productivas, en donde el conflicto estaba desvanecido, por lo menos, ¿no? Al no concentrarse en los sujetos o en las clases sociales, o en los grupos, etcétera, etcétera, eso admitía, digamos, en el discurso que sea ordenado y acumulativo, es decir, cuando el conflicto se desvanece de ahí. Y a mí me pareció, me adelanto a las conclusiones, que esto fue bastante evidente en casi todos los discursos de la revista, salvo 3 excepciones que voy a retomar después. Por eso puse contenciones en eso, pero es la aclaración. Así que para mí el debate, digamos, se dio en los códigos de paradigmas supletorios. Así que traté de buscar el debate ahí, si es que había uno. ¿Y por qué esto me pareció un problema? Bueno, en principio voy a empezar por la última, de la construcción de las ciencias sociales en la región.
Me parece un problema porque las ciencias sociales, en particular la economía política, se sigue, sigue dominando esta forma de pensar y en esos códigos, digamos, ¿no? Mirar las fuerzas productivas sin relación de producción. Son contadas las excepciones, no de parte de los historiadores, aclaro, para los historiadores presentes, pero sí de parte de los economistas, de manera agregada, dominante, mainstream, como le queramos llamar, donde hay un alejamiento de la mirada sobre los grupos sociales. Entonces eso me parece que sigue siendo un problema y que no es un problema de la actualidad, no es un problema de los 70, no es un problema de los 80, es un problema por lo menos de los años 50 y para atrás también, uno podría decir, ¿no? Pero como me parece, y acá hago una reflexión, la institucionalización de la economía política, según lo que yo entendí en mi trabajo, se da en Argentina alrededor de la década del 50, principalmente con la agenda del debate sobre desarrollo bien marcada. Después están las publicaciones y demás, y las carreras, pero la agenda del debate sobre el desarrollo, me parece que eso es problemático, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, porque en América Latina se reconocía un intercambio desigual, expresado en relaciones de los términos de intercambio, etcétera, etcétera, pero se reconoció un intercambio desigual. Entonces, acá aparecían, digamos, dos historias. Una, la historia de los senderos, ¿sí? De senderos evolutivos, la que más se asemeja al paradigma supletorio, en donde hay países adelantados y atrasados, pero van por el mismo sendero, es decir, los países atrasados tienen que hacer las mismas prácticas que los adelantados para que se difunda el progreso técnico, etcétera, etcétera. Pero la otra, incluso, que es la de Prebisch, si se quiere, el resultado termina siendo similar, digamos, ¿no? Pero la trayectoria cambia, ¿sí? Es decir, hay que hacer determinadas cosas para llegar a el lugar del desarrollo, digamos, ¿no? Digo, tradición de Prebisch, hay un montón, los estructuralistas en general tienen esta segunda, no así los dependentistas, en donde se separan directamente. Por eso hago mención al dependentismo en la tesis. Pero simplemente como el desarrollo de las fuerzas productivas como un continuum, digamos, aparece una o dos vías, pero estamos en esos códigos. Y el segundo problema es un problema, me parece que bien relatado por Eduardo Basualdo, de aquí de la maestría, pero por muchos otros más, que es el desarrollo de los modelos de los dos sectores. Cuando Basualdo dice, cuando se miran solo las fuerzas productivas, digamos, las técnicas de producción, o incluso se mira la economía en términos materiales de dos sectores, agroindustria, el agroexportador y la industria netamente importadora, se pierde de vista cuáles eran los actores sociales que estaban en ambos sectores a la vez. El caso de la oligarquía diversificada es uno de esos casos, pero uno puede encontrar, si trata de hacerlo, seguramente muchos más. Entonces me parece que eso, el paradigma supletorio trata, digamos, a lo sumo construye en un sentido, pero en otro sentido elimina posibilidades de análisis que me parece que son significativas para los años 50 como para la actualidad. Y que entiendo digamos, que es relevante esta tesis. Yo hice un examen exhaustivo del estado del arte, que no tengo el tiempo de exponerlo, pero que está en la tesis, que es muy difuso, pero básicamente la historia del pensamiento económico en Argentina se tendió a contar de manera biográfica y, digamos, construida desde pocos ámbitos, la Asociación Argentina de Economía Política o la Academia Nacional de Ciencias Económicas, ¿no? Y por pocos actores, Fernández López, Juan Carlos de Pablo, principalmente. Entonces, cuando observé qué había sucedido con otras disciplinas, como el caso de la Facultad de Filosofía y Letras o de Sociología, por eso también está Hernán y Diego como director y codirector, digamos, entendí que había también otras maneras de contar ciertas historias del pensamiento, aunque no necesariamente se llamen como historias del pensamiento, ¿no? Epistemologías ampliadas, etcétera, etcétera, que me parecía que requería un esfuerzo, por lo menos, ¿no? De dejar de resaltar autores, dejar de resaltar grandes ideas, grandes autores, grandes merecedores de premios, sino tratar de mirar un discurso a través de la historia, digamos, ¿no? Así que el vínculo con esos trabajos me parece que es algo relevante. Y volviendo al tema anterior, es reconocer cierta tendencia a pensar las ciencias sociales, la economía política en particular, no solamente como algo actual, sino como algo anterior. Hago una pequeña referencia, el libro de Acemoglu Robinson, para hablar de los temas actuales, es el paradigma supletorio de las ciencias sociales casi por excelencia, retomado hoy desde mi punto de vista, ¿no?
desde el año 2014, 13 se publicó en español, no recuerdo bien, pero digamos, estamos en plena actualidad de esas ideas que también tenían presencia en América Latina en aquellos años. Y eso funcionó también como un articulador del debate entre estructuralistas, entre algo que parece muy antagónico, estructuralistas y monetaristas, ¿no? ¿Cuáles eran los ámbitos de debate? ¿Qué discutían? Yo en la tesis hago referencia a la crítica a la modernización, me parece que los unió en esas discusiones. Tanto es así que la Asociación Argentina de Economía Política también los unió formalmente, digamos, ¿no? Es decir, a lo que nosotros estamos acostumbrados a, los economistas, digo, a plantearlos como una pelea, digamos, irreconciliable, ¿no? Al contrario, estaban unidos en una especie de debate. En segundo lugar, eso respecto del objeto, cómo lo, digamos, por qué me pareció relevante y demás. En segundo término, cuáles fueron las estrategias metodológicas. La realidad es que me pareció relevante entender el diálogo entre autores, pero en ese código, ¿sí? en el código de entender cuál es el significado del desarrollo, planteando una hipótesis que en realidad era una hipótesis instrumental, no es ninguna novedad, digamos, en este sentido es una autocrítica, si se quiere. No es ninguna novedad que plantear que las ideas sobre el desarrollo formaban parte del continuo, no fui el primero, ni mucho menos un raconto de muchos autores que lo plantearon en esos códigos, pero sí me sirvió como excusa para ir a buscar ese diálogo, ese mensaje. Ante una diversidad de tópicos, pero como decía antes, me parece que los tópicos de los economistas y las agendas principales, primero fueron desarrollo y después del 75 se transformaron en la inflación, digamos, ¿no? Hay un libro de Mariana Heredia en la actualidad que salió posterior a la publicación de mi tesis, que lo pone en ese término, la segunda parte, no la primera. Yo creo que en la primera la agenda de debate sobre el desarrollo y es la principal y existen, el resto son subsidiarias, digamos, ¿no? En 20% de inflación no le hacía mal a nadie, o sea, nadie se escandalizaba por un 20% de inflación ni mucho menos. Y un problema que era manejar los contextos. Bueno, esto fue un tema de discusión, incluso y de debate con los que me ayudaron en la tesis, con mi director, con mi codirector, que es, bueno, ¿cuáles son los contextos que empezamos a tomar? Porque si la idea es contar el desarrollo de una idea en determinado contexto, bueno, ¿cuáles? La realidad es que el contexto económico-político está escrito in extenso, uno podría decir. Yo creo que está muy debatido, hice algunas referencias en la tesis, pero no fue mi intención principal, sino tratar de revisar el contexto de formación de ideas y de creación de la carrera en la misma facultad, porque me parece que es el que estaba menos contado y el que era más cercano a la revista, ¿no? Entonces, como para darle una significación adicional a la revista. En segundo lugar, sí tuve una tarea de recolección de inventarios, no solamente de los artículos, sino de cosas escritas sobre la economía política de aquel momento. Hay cosas que prácticamente no existían. Hay un texto de Gracia Arena que estaba perdido en la Facultad de Ciencias Sociales, estaba perdido, lo encontré después de 4 meses de ir a indagar, digamos. No estaba ni siquiera indizado, estaba indizado pero no lo encontraban, digo. Había un texto de Teubal también muy interesante sobre la economía política en el año 63. Es decir, traté de hacer una reconstrucción de todas las cosas escritas sobre la economía política del periodo, que me llevó mucho tiempo pero fue muy interesante, digamos. En tercer lugar, traté de validar que esa reconstrucción esté más o menos bien, digamos, con las entrevistas. Ahí seleccioné un montón de gente, de las cuales pude entrevistar a la mayoría, 17 entrevistas. Arturo Conel me pareció, fue uno de los primeros y muy interesante. Tuve como 3 horas de charla, todas desgrabadas, las cuales tomé algunas partes para la tesis, porque después me habló de Flaxo, de los 70, de otras cosas. Pero fue uno de los creadores de la carrera de Economía Política en la Universidad de Buenos Aires. Aldo Ferrer, por su lugar, primero por su lugar central como pensador económico y su libro de referencia de casi todo el resto de los entrevistados. Miguel Tehual, porque fue profesor de la facultad en ese periodo. Julio Nefa, porque formó parte como estudiante del departamento de economía que dirigía Norberto González, junto con Bernardo Klinsberg, que al final no lo pude entrevistar, pero tuve pequeñas charlas muy cortas, llámame después, fue lo que dijo, básicamente, pero no tuve la chance, mandé correo, perseguí, no hubo caso. Abraham Gack, porque dirigió la revista en los años 70, entonces me pareció interesante una autoridad que haya... y José María
Pastore porque era un gran articulista del periodo. Si mira Desarrollo Económico, Económica, Revistas Económicas, Danilo Pastore aparece, José María Danilo Pastore, publicando en todos lados, digamos, ¿no? Entonces, posteriormente a la publicación y a la entrega de la tesis, di con Mario Broderson, que me revalidó un montón de cosas y me amplió algunas cuestiones que por ahí con tiempo les puedo contar. Estuve a punto de reunirme con Oscar Altimir en Chile, pero por cuestiones de enfermedad se excusó, lo mismo que Olivera acá. Hablé con Marta Schaffer, su secretaria, 14 veces, con todos los problemas de salud, pero no pude dar con Olivera. Intenté y no pude. Y después fueron charlas informales con personalidades que no vienen al caso por nombrarlas para esto, pero sí un reconocimiento especial a Eduardo Jarano, que me referenció a varias cosas. Así que el tema de las entrevistas para mí fue muy interesante, porque he hecho luz sobre un montón de cosas que de la formación académica, que cuando uno le ve Bourdieu y entrevista a los actores de ese periodo, encuentra que hay disonancias muy fuertes, digamos, ¿no? La academia de ese momento y las ideas no se difundían ni se legitimaban como se legitiman y se difunden hoy. Estamos en otro mundo casi, ¿no? Entonces, y el tercer o el cuarto aspecto de interés metodológico fue la revisión del índice y tema, es decir, tratar de ordenar esos 26 artículos sobre... Primero habían 84 artículos en general. De esos 84 había 26 que tenían definiciones claras sobre desarrollo económico. Bueno, ¿cómo los abordo, digamos, ¿no? Entonces ahí traté de jugar un poco con el índice y para entender qué temas y en qué códigos podía hacer hablar o tratar de hacer hablar a esos artículos. La realidad es que el índice me llevó muchísimo tiempo porque es un índice que está construido de una manera, si bien con metodología que dice que es de la CEPAL y demás, es como por palabras claves, no hay necesidad de poner ninguna cantidad por palabras clave por artículo. Hay artículos que tienen 8 palabras clave, otros que tienen una sola. Yo decidí llamarlo tópicos para separarlo de temas, porque un tema es el desarrollo, un tópico puede ser la inflación y desarrollo, la financiación y el desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces en eso, después de hacer una revisión que está en el anexo, y originalmente Aníbal estaba, digamos, hecho caso, digamos, estaba en el cuerpo de la tesis, por una cuestión de extensión, porque la maestría tiene determinadas reglas o sugerencias, en realidad no son reglas, pero esto es una tesis de orientación, de tesis corta, en donde se sugería un máximo de 80 páginas, y la inclusión de eso no nos cambiaba digo no nos, porque fue un tema de discusión también con los directores, no nos cambiaba los resultados de la tesis, aunque a mí me parecía, bueno, nos parecía que era significativo el trabajo que se había hecho ahí, porque aparte teníamos todas las cosas en casa, me volví loco con esa cantidad de tópicos y demás. Así que del uso de ese índice y de los temas surgen el capítulo 3, que es donde analizo todos los mensajes que están en los textos. Ahí puse tópicos del desarrollo, básicamente 4 son los grandes tópicos. El primero es monetario y financiero, el de más peso, relevante, que eso tiene que ver con la tradición de la revista. La revista era una revista que se preocupaba por aspectos monetarios y financieros principalmente. El segundo puede ser América Latina y sector externo. El tercero aparece el sector agropecuario, y en cuarto y último lugar, y llamativamente, los aspectos industriales. Digo llamativamente por el periodo, ¿no? Cualquiera esperaría que los aspectos industriales estén en primer lugar o en segundo, primero América Latina, de última, y no en el último lugar en peso relativo en este periodo corto. Una investigación por ahí un poco más grande puede arrojar distinto énfasis sobre el tema, pero la realidad es que en este periodo ese tema fue tratado de manera subsidiaria, si se quiere, y llamativamente, ¿no? Paradójicamente. Y ahí, bueno, esa es el primer modo de abordar los textos fue ese. El segundo fue definir qué eran las coyunturas tratadas en la revista, la réplica del capítulo del informe de la CEPAL, que se hace en el año 58 en la revista. Me pareció muy interesante porque básicamente es la visión de Previs sobre el proceso de Argentina, y ahí tiene similitudes tiene cosas muy similares a los escritos del 55 y del 56, del mismo Previs.
aunque mucho más matizado, por supuesto, pero es notable que en ese mismo informe dice es de exclusiva responsabilidad de quien publica y quien lo escribe, que es Raúl Previs. No es un informe que tiene el sello de la CEPAL, Previs se encarga de poner que es de su propia exclusiva responsabilidad. Y el examen crítico del 61, que es una mesa de debate entre 6 personalidades de la facultad y de la economía política del país. Moyano Llerena, Federico Pinedo, Francisco García Olano, Leopoldo Pornoy, Krieger Bacena y Manuel San Miguel. Son esos 6 los que discuten en una mesa sobre la situación de coyuntura en el año 61, de cuáles son las condiciones para el cambio social, pero en código de coyuntura. Ahí no hay grandes definiciones sobre desarrollo. Y las primeras jornadas de economía del año 62, en donde el año 62 es un año bisagra, en donde, digamos, el rector Riccieri Frondizi está saliendo, está ingresando Julio Olivera, que venía, digamos, que era aparte uno de los que más publicaba también en la revista, con ideas muy interesantes, novedosas me parecen. Si bien yo no busqué la novedad en esto, me parece que Olivera tiene ese reconocimiento casi siempre en lo que escribe, en donde ahí sí se expusieron ciertos códigos. Acá hay contribuciones de Floris Manoliu, un autor muy interesante que está también subsidiado en la... ha quedado relegado, mejor dicho, de la historia y pensamiento económico en Argentina, pero con ideas muy interesantes. Manuel San Miguel lo mismo, es decir, orgánicos de la misma facultad, como es Olivera, como es San Miguel, como es Guido Di Tella incluso, y demás. Así que después me puedo extender sobre eso, pero me gustaría reflejarles algunas citas o algunas frases muy cortas. Se hablaba de coeficiente de insuficiencia y coeficiente de desarrollo, de tasa de desarrollo del 2%, por ejemplo, que es una tasa de desarrollo, es muy difícil de imaginárselo, ¿no? Pero si no es como una tasa de crecimiento, si no es eso, es muy difícil imaginarse una tasa de desarrollo. El problema de incrementar la productividad en países subdesarrollados es esencialmente un problema técnico. Aparecen en la revista las contribuciones de Diego Lefait y de Fausto Toranzo, que eran 2 también orgánicos de la facultad, en donde escriben en códigos de modelos matemáticos casi exclusivamente, modelo de programación lineal con maximización de productos sujeto a restricciones, y esos son las condiciones para el desarrollo, es una condición técnica, digamos, ¿no? Formada a través de coeficientes salidos de la matriz de Leontief, digamos, así. Pero, digamos, ¿por qué se forma esto? Bueno, en la entrevista con Broderson, no lo incluí en la tesis porque fue posterior, Broderson me dice, yo estuve 3 meses para invertir una matriz en la Clementina, Clementina del año 59 en el Instituto de Cálculo. Estuve 3 meses esperando para invertir una matriz de 12×2, una matriz aparte chica encima, ¿no? Pero estamos acostumbrados a los economistas en la actualidad. Imagínense que, de hecho, hay un artículo, no recuerdo si es de Toranzos o de Default, creo que es de Eulefine, que trata de hacer cálculos con las recomendaciones de la CEPAL para evitarse hacer cálculos, porque el cálculo era costoso, digamos, ¿no? Entonces, no es sacado de contexto pensar que la técnica tenía esa nueva visión, digamos, liberadora, si se quiere, o de capacidad de controlar, que es una de las conclusiones de la tesis. San Miguel habla de equilibrio dinámico, armónico y equilibrado, ¿no? Acá estamos empezando el debate entre Hirschman y Nurkse, entre esas posiciones, pero que básicamente Pastore hace una referencia al texto de Chenery, en donde se hablaba de países normales y países que lo seguían, ¿sí? Y difusión de progreso técnico. Bueno, tengo algunas citas marcadas adicionales que con gusto las comparto. Y otras relacionadas a las técnicas y la capacidad de control, ¿no? Esa idea de poder controlar a partir de la teoría el desarrollo de instrumentos teóricos. García Olano dijo, la técnica moderna permite asegurar sin muchas dificultades un desarrollo del 2% por año per cápita. San Miguel hablaba de técnicas neutrales, programación lineal, matriz de Leontief, es decir, esos eran todos instrumentos nuevos para estos nuevos economistas. De hecho, aprovecho y pongo las entrevistas de Broderson posteriores. Broderson me dijo, el curso de Ahumada de la CEPAL formó más economistas que la Facultad de Ciencia Económica, provocando, por supuesto, que es algo que hay que poner mucho en duda, me parece, pero que es interesante, porque ese curso de Ahumada trataba de hacer eso. En fin, yo hice el trabajo de revisar
todos los artículos que tenían alguna definición sobre desarrollo económico, tal vez, digamos, y estructuré una forma de diálogo entre ellos que pudo haber sido mejor, digamos, pero bueno, viniendo de un economista, especialista en economía política, yo estoy bastante conforme y por supuesto que acepto sugerencias y con mucho gusto las pienso incorporar porque es un aspecto en donde a seguir desarrollando siempre. Como conclusión, pero ya estamos en los 30 minutos, sí, pasados. Sí, sí, bueno. Como conclusión es que encuentro, bueno, encuentro muy evidente que la noción de desarrollo continuo, estable, ordenado, de las fuerzas productivas, sin relaciones de producción, sin los actores prácticamente ni se nombran. ¿Sí? Los sujetos a lo sumo, es más, aparece el Estado por ahí, digamos, ¿no? Siempre de manera instrumental, pero ni siquiera está nombrado con mucho énfasis el Estado, ¿no? Algo que había resaltado bien en las entrevistas con Aldo Ferrer, por supuesto, y su tesis había sido sobre eso. Pero los sujetos prácticamente no aparecen, desaparecen. Esto forma parte también del contexto institucional de la UBA, de despenalización de la UBA, ¿no? Si hubiesen tenido que aparecer los sujetos, no sé bueno, cómo hubiese sido el mensaje y demás. Hay solo 3 artículos donde esto se pone en mucha atención y llamativamente son 3 artículos, sí, 3 artículos y una nota casi extranjeros. James Streets es uno, que habla sobre relaciones sociales en la propiedad de la tierra. El segundo es Celso Furtado, invitado a una conferencia en el 63, que habla de sacarse los moldes teóricos que vienen afuera. Y el tercero, la tercera, Rosa Cosmíquez, era una nota que tenía una categoría menor que la de artículo, ¿no? En donde hace una referencia identitaria, ¿sí? Pero Rosa no es una articulista en este periodo. Sí es una orgánica de la facultad, pero no es porque era profesora y demás, formó parte de la comisión de reforma. Pero el resto aparece poco tensionado, entonces los sujetos prácticamente no aparecen, sí aparece un énfasis en las técnicas y en las relaciones y en las fuerzas productivas, ¿no? Mejorar la productividad, aunque sea transfiriendo del campo a la ciudad, digamos, ¿no? En el caso de San Miguel resulta incluso esa difusión desde los sectores tradicionales hacia los modernos como lo que provocaba desarrollo. Los economistas de este modo aparecen despolitizados, porque al no mirar los sujetos, en realidad, ¿cuál es la polémica, digamos? ¿No? Se traduce todo en unas relaciones de técnica, ¿no? En relaciones de técnica de precios, de técnica de producción, de elección de técnicas, ¿no? Ahí es donde abrazan las teorías del crecimiento de Nurche, que no es incompatible con eso en absoluto, pero aparecen despolitizados. No hay un mensaje, digamos, que sostenga sujetos políticos de manera significativa, ni mucho menos. Yo diría todo lo contrario. Tecnócratas en algún caso me han sugerido decir, digamos. Pero que es una característica típica de la economía política hasta la actualidad. Yo podría extender y defender esa idea si es necesario, no es algo que haya puesto en la tesis porque me va a generar un montón de problemas de justificar lo que digo después, ¿no? Pero, aparece también una idea de control de la riqueza y del ciclo. Y esto me parece interesante, que por ahí le podría haber hecho un poco más de énfasis en la tesis. ¿Sí? Esto es una idea que planta, yo tuve un trabajo posterior que va a ser publicado en breve, sobre la indagación de Prebisch sobre el ciclo económico. Las indagaciones que tenían los economistas estilo Prebisch, ¿sí? No los economistas del peronismo, porque en la formación de planes quinquenales está claro que la idea de control del ciclo está más que impresa, o por lo menos para mí, pero sí los economistas digamos, seguidores de Prebisch, los economistas que buscaban o que tenían indagaciones teóricas y que veían jerarquías en esas indagaciones teóricas, el ciclo se gobernaba de manera monetaria, porque los economistas liberales, neoliberales como llamaron algunos, García Olano usa la palabra neoliberal, me parece muy interesante resaltarlo, creían que el ciclo se gobernaba desde el punto de vista monetario, exclusivamente. En los años del 44 al 48, Prebisch, en la segunda cátedra de Economía Política, que es la de Dinámica Económica, cambia esa noción. Empieza a revisar las teorías del ciclo, incluso trata de publicar en el ANSE, que después nos salió, una revista para hacer críticas de esas teorías, digamos, ¿no? E incorporar los aspectos reales del gobierno del ciclo, ¿sí?
Entonces acá hay una idea de control del ciclo a partir de la programación global, que a partir, digo, de, no solamente del programa de economía, sino del curso de Jorge Ahumada y demás, me parece que es fundamental. Incluso la programación lineal. Toranzos, o sea, para Toranzos, que era un profesor, obviamente, matemática para economistas, tenía ese perfil, el desarrollo era un problema de programación lineal, digamos, ¿no? O sea, hasta ese extremo. Pero incluso esa idea de control, es decir, con la programación y con los planes de desarrollo se podía controlar el ciclo, ¿sí? Uno podía salir de este sendero secundario que habíamos hablado al principio e irse hacia el desarrollo. Y en tercer lugar, algo que no necesariamente yo busqué, pero que sí encontré, que es lo que muestran los límites del debate dentro de la Facultad de Ciencias Económicas que se muestran en la revista, digamos, ¿no? El límite del debate entre, yo ahí pongo tres espacios, por un lado están los monetaristas del FMI, porque el monetarismo como escuela de pensamiento se construye después de los 60, empieza en los 50 y se construye después de los 60, pero está expresado en las políticas del FMI, versus los estructuralistas que eran los que seguían y que ya había con mucho énfasis, Porno y San Miguel, García Olano, digamos. En segundo lugar, otro espacio de debate son los economistas, la vieja guardia que me nombró Norberto González en la entrevista, de malos economistas, contadores que tenían una formación neoclásica muy mala, decía, habló mal de un montón de gente que no lo quiero nombrar, digamos, no mal en términos personales, mal en términos teóricos, ¿no? Tipo poco formado, no interesante, no lo quería seguir nadie, por eso se aferraban a la figura de Prebisch y Olivera, ¿no? En la facultad. Pero estaba esa vieja guardia y estaban estos economistas modernos que habían llegado en el plan del 58. Y en última instancia, otro espacio de debate que eran aquellos que se habían ido a estudiar a Inglaterra, a la London School, a Oxford, a Cambridge, y aquellos que se habían ido principalmente a Chicago, digamos, ¿no? Pero a Estados Unidos, ¿no? El debate entre ellos. El CIE se formó principalmente, fue dirigido primero por aquellos que se fueron a estudiar a Inglaterra, y por eso era más, yo creo, incluso en términos teóricos, mucho más compatible el estructuralismo con la tradición inglesa que con la tradición americana de ideas. Pero eso forma parte de otra historia del pensamiento económico. Así que, por lo menos con esto quería terminar, dando por supuesto espacio y habiendo esperado, digamos, tocar los puntos que se me habían notado en las devoluciones y bueno, abierto a escuchar sugerencias, comentarios, críticas y demás, y les agradezco de nuevo a todos los que vinieron después también. Gracias.